巻き戻す個性。この人たちは諦めない。助からなきゃ。もう一度あの優しい手に。エリちゃん。Dos años después. Se sentó erguido, el sudor empapaba todo su cuerpo y corría en riachuelos entre sus omóplatos. Su respiración era errática e irracional, era una pesadilla efímera del pasado y ya no podía lastimarlo, pero se permitió el placer egoísta de tener miedo. Solo entonces se dio cuenta del frío que hacía en su habitación, que pudo ver su brumoso aliento en el aire durante unos segundos antes de que desapareciera el sudor en su piel. Comenzó a pinchar y se estremeció. Afuera todavía estaba oscuro, la luz de la luna arrojaba una luz espeluznante sobre el edificio. Fuera de la ventana oscura de su dormitorio todo estaba tan quieto y silencioso, que no se escuchó un solo sonido excepto su corazón latiendo irregularmente. Inspiró y expiró lentamente y se frotó los ojos. Ya era demasiado tarde para volver a dormir, estaba bien despierto. Naruto suspiró y salió de su cálida cama. Siseó cuando sus pies entraron en contacto con el frío piso de madera, levantando los pies como si le doliera la temperatura, mientras corría por su habitación hacia el armario donde guardaba su ropa. Las escaleras crujieron mientras bajaba a la planta baja. Una de las tablas del suelo estaba rota, y nunca había podido arreglarlo. No era como si no tuviera tiempo. Simplemente nunca tuvo el incentivo de arreglar la tabla rota. De hecho, la mayor parte de su casa estaba en un estado similar. La única puerta que aún funcionaba crujía ominosamente cada vez que la usaba y el fregadero de la cocina nunca parecía desaguarse. Estaba bastante seguro de que había un panel de ventana en una de las habitaciones abandonadas de arriba que había sido destrozado en un ejercicio de entrenamiento de Genin, pero los niños de la academia evitaron su casa como una plaga. Esperaba que las historias sobre sus edificios en ruinas fueran lo suficientemente aterradoras para mantener incluso a los Chunin fuera del camino. La cocina estaba tan desordenada como siempre, y una puerta de armario solitaria colgaba de bisagras oxidadas. La arreglaría más tarde. Las tazas de ramen instantáneo vacías cubrían la mayoría de los mostradores, las tazas y los platos sucios cubrían el fregadero, y los armarios de la cocina estaban abiertos, revelando la poca comida que quedaba, en su mayoría instantánea. La limpieza era otra cosa que nunca podía hacer. Naruto seleccionó una de las pocas tazas de ramen instantáneo en el armario más cercano a él, la llenó con agua hirviendo y la dejó a un lado, esperando hasta que el agua hirviendo había cocinado el ramen por completo. Lavó uno de los tenedores, ya que el cajón de los cubiertos estaba vacío y su contenido estaba repartido por varias habitaciones de la casa. Pasaron 3 minutos. El tenedor se insertó en el ramen hirviendo, y el niño de 12 años se sentó en el único espacio libre que había en la cocina y la sala de estar. Un viejo sillón marrón era lo único que se molestaba en mantener limpio. Junto a ella había una estantería, pero a diferencia de la mayoría de las estanterías para niños de 12 años, solo había 2 o 3 lomos de colores brillantes, el resto eran colores aburridos y poco imaginativos, como el gris o el negro. Esos 3 libros eran el único color en la monótona habitación. Se acurrucó en el sillón, metiendo los pies debajo de él con el ramen descansando precariamente en uno de los brazos, mientras tomaba un libro verde oscuro. El libro era del color de la hierba agonizante, las cubiertas estaban manchadas con parches de color marrón oscuro, las letras doradas estaban demasiado descoloridas para que la mayoría pudiera distinguirlas. La leyenda del ninja valiente. Naruto trazó el borde del libro, antes de volverse hacia donde estaba su marcador dentro de las páginas mohosas del libro. ¿Por qué no te rindes?, gritó el furioso enemigo ninja. Estoy cansado de jugar al escondite.
Ahora estaba cansada, este juego del gato y el ratón había durado demasiado y mi chakra se estaba agotando peligrosamente. Abrí la mano y miré mis 2 últimas bombas de humo. Cerré los ojos y pensé en mi hogar, mis compañeros y compatriotas indefensos, rezando para que mi plan sin esperanza funcionara. Lanzando las bombas, desaparecí de la línea de visión del enemigo. Naruto se comió algunos bocados de ramen antes de volver a su libro. Pero estaba demasiado cansado. Antes de que pudiera siquiera dar un golpe, el enemigo tenía un kunai apuntando a mi cabeza y me obligó a arrodillarme. Ríndete, no sirve de nada, has perdido. Escupió, burlándose de mí. Pero no me rendiría sin una última pelea, esa era mi forma de ninja. ¿Puedo decir una última cosa? Traté de ponerme de pie y mirar a mi oponente a los ojos, pero el enemigo no quería escuchar nada más de mí. No quiero escucharlo. Gritó, golpeándome contra el árbol, solo ríndete y muere. El cuerpo, el clon, inmovilizado contra el árbol, desapareció en una nube de humo. Me paré detrás de él ahora, con un kunai contra su cuello, tratando de hacer que me rinda. La rabia se construyó dentro de mí, nunca me rendiría. Unos cuantos bocados más de ramen instantáneo desaparecieron de la taza. Kage Bunshin, susurró el enemigo, dándose cuenta de repente de que lo habían engañado. Lo derribé al suelo con la palma de mi mano. E incluso si me matas, otro tomará mi lugar. Atacarán la aldea. Él se rió, mirándome con maldad. No habrá paz, mientras vivamos en este maldito mundo de ninjas. Esto era algo en lo que mi mente había vuelto recientemente, el dolor y el sufrimiento que trajimos al mundo inocente. Entonces romperé la maldición. Le dije. Si existe la paz, la encontraré. No me rendiré. La mirada de suficiencia en su rostro fue reemplazada por confusión. ¿Quién eres tú?, preguntó. Una hoja cayó de los árboles colgantes. Mi nombre es. Dejó el libro de nuevo en el estante y apiló la taza de ramen vacía al lado. Le traía malos recuerdos, demasiados paralelismos que le hacían girar la cabeza. A Jiraiya le encantaba ese libro, al igual que a su padre, así lo parecía por la nota que Jiraiya había escrito a lápiz en las primeras páginas de la novela Naruto. Nunca había amado el libro, parecía vacío, propaganda más que nada. Lucha por tu aldea, muere por tu pueblo, eso era todo lo que realmente quería decir. Al final, no había nada verdaderamente admirable en eso. Fue interrumpido de sus pensamientos por la luz del sol que había comenzado a filtrarse a través de la pequeña ventana a su derecha, haciéndole saber que se acercaba el amanecer y que la tienda en la que trabajaba necesitaba abrir antes de que el sol subiera demasiado. No era dueño de la tienda, era de Jiraiya. No era el lugar ideal para trabajar, pero no tenía padres para pagar las cosas que necesitaba y se negaba a aceptar nada del Sandai. Me trabajó en una librería, donde vendió los libros más nuevos de Icha Icha. Kakashi era un cliente frecuente, ya que insistió en llevar el libro encuadernado brillantes en todas partes, y no eran exactamente la prueba jutsu todavía. La cantidad de veces que el Jounin de cabello plateado había entrado con un estoge empapada de papel después de un Justu Suiton que llegó un poco demasiado cerca, o un pedazo de papel carbonizado cuando se olvidó de evitar un Katon Jutsu, estaban más allá de la comprensión humana. Por supuesto, vinieron otros clientes, tanto hombres como mujeres, pero no recordaba ningún rostro. Había una pequeña sección cerca de la parte trasera de la tienda que vendía la leyenda del ninja Gucci y su secuela tan desconocida, pero muy pocos se molestaron en mirar, pero si lo hubieran hecho, habrían visto un estante bien pulido y arreglado casi con amor, pilas de libros, pero a nadie le importaban esos libros. Icha Icha fue lo primero. Naruto entró por la puerta principal, cerrándola rápidamente antes de caminar por la calle oscura hacia la librería, la
calle estaba casi en silencio y solo podía ver una ventana iluminada, las sombras de la vida humana moviéndose detrás de las contraventanas cerradas. Las farolas comenzaban a atenuarse y apagarse, y el cielo hacia el este se estaba volviendo de un púrpura más claro. El amanecer estaba a solo una hora de distancia. Empezaba a aparecer gente en las calles, y para entonces quería estar escondido en la tienda que poca gente visitaba. La llave marrón oxidada entró en la cerradura antigua y se oyó un golpe audible cuando el mecanismo se abrió y la puerta marrón oscuro se abrió hacia adentro, haciendo sonar una campanita colgada sobre la entrada. Cerró la puerta y cambió rígidamente el pequeño letrero colgante de cerradura abierto, y se reclinó en su silla esperando que llegaran los clientes. Naruto vio a los jóvenes estudiantes de la academia correr por la calle y sonrió un poco. Él mismo nunca había estado en la academia, ni en ningún lugar que hubiera involucrado a niños de su edad. Nunca había pasado tiempo creciendo como lo harían estos niños. Su entrenamiento había sido intenso desde el día en que comenzó. Lo habían empujado sin piedad a ser mejor que nadie, a realizar cosas que personas que le doblaban la edad serían difíciles de seguir. Había sido un infierno viviente, sesiones constantes de curación para reparar huesos desgastados y malformados, su estructura infantil incapaz de hacer frente a la tensión del uso constante, para reparar los músculos desgarrados y las vías de los chakras. Bastaba desear no haber nacido nunca. El timbre sonó. Buenos días, señor, asintió Naruto desde su asiento detrás del mostrador de paneles, hojeando ociosamente un libro sobre la historia de Konoha, un libro que conocía de memoria, pero había algunas secciones de las que nunca se cansaba. ¿En qué puedo ayudarte esta mañana? El tono del chico era brusco, casi lo suficientemente para ser considerado descortés, pero sus palabras eran lo suficientemente educadas, y era raro que su naturaleza aguda rechazara a los clientes. Además, los verdaderos fanáticos de Icha Icha sabían que esta tienda era la que misteriosamente parecía tener las copias firmadas. El cliente no pareció en absoluto molesto por los tonos recortados dirigidos hacia él y en su lugar sonrió torcidamente. Buenos días, Naruto. Supongo que escuchaste que los nuevos Icha estaban en ese entonces. Las noticias viajan rápido estos días. Supongo que sí. El cliente se acercó a un librero reluciente, el fuerte olor a madera vieja y papel era una mezcla casi relajante. Pareces estar bien. Y tú también. Escuché que pasaste tu primer equipo Genin no hace mucho. Kakashi suspiró, los hombros tensos y la cabeza inclinada. No va muy bien, ¿verdad? El tono de Naruto se rompió, pasando de una indiferencia casual a una preocupación genuina, su libro olvidado y sus ojos firmemente levantados. ¿Quiénes son? Kakashi pareció sorprendido. Se había acostumbrado a pasar por la librería cada mes más o menos después de descubrir que su antiguo alumno había reaparecido entre las páginas mohosas, pero el chico rara vez respondía a algo fuera de su trabajo, y nunca lo había hecho. Habló sobre asuntos de Shinobi. Uchiha Sasu. Apuesto a que es solo un cubo de diversión. Naruto se rió entre dientes, frotándose las sienes con la mano derecha mientras seguía mirando a Kakashi. El consejo decidió que podía enseñarle a usar el Sharingan, se encogió de hombros. Y obtuve a Haruno Sakura. Nunca he oído hablar de ella, ni de la familia. ¿Crees que va a durar? A decir verdad, tiene una pequeña promesa, pero no está enfocada. Haruno es solo una niña después de todo. Si ella está en el campo y no está concentrada, Haruno simplemente será asesinado. Naruto notó secamente con un gesto indiferente de su mano joven o no. El hombre mayor asintió con la cabeza, no le gustó la frialdad de las palabras de Naruto, pero no criticó por temor a que el chico dejara de hablar. Después de todo, esta era la primera conversación adecuada que habían tenido en mucho tiempo, pero no pudo evitar preguntarse exactamente por qué. ¿Y un niño llamado Kensuke? ¿Tienes al sobrino de Tora? ¡Ay!
Era un poco ruidoso y un poco volátil, claramente se parecía a su tía en más de un sentido, pero sus padres a menudo intentaban disuadirlo de que tomara la vida de un ninja de Konoha. Eran una familia tranquila y respetable, más involucrada en la agricultura que en la lucha. No es refinado. Kakashi señaló, pero no importa cuánto les presione, ellos no actúan como un equipo, no se ve bien para ellos. ¿Le fallarás a este equipo también? Kakashi frunció el ceño, frunciendo el ceño mientras pensaba en sus opciones. ¿Realmente quería fallarles? Sintió que le debía a la aldea cuidar de Sasuke, y a Tora cuidar de su sobrino Sakura. Era algo que tenía que aguantar. Yo podría, no sé, actualmente están en libertad condicional después de su última misión. Incluso con los exámenes Chunin próximos, no creo que los presentaría. Naruto tomó una delgada caja marrón de una librería cercana, abrió la tapa y la empujó rápidamente debajo del mostrador. Asintió mientras Kakashi explicaba la mala situación, pero no ofreció ningún consejo. Hubo un momento de silencio. Hay momentos en los que preguntas. Naruto se detuvo, a la mitad de su oración, e hizo una mueca. Kakashi estaba más que ansioso por escuchar lo que el chico tenía que decir y cometió el error de preguntar. No escuché lo que dijiste allí. La mueca de Naruto se convirtió en una expresión de doloroso silencio, antes de que se desvaneciera, y él respondió. Olvida que dije algo, por favor, tengo un día ajetreado y algo de catalogación para terminar al mediodía. Así que si no te importa. Oh, por supuesto. El hombre mayor se sintió herido de que lo despidieran tan abruptamente, especialmente después de que parecía que Naruto estaba a punto de abrirse con él de nuevo. Supongo que te veré por aquí. Naruto asintió, pero no dijo una palabra más, simplemente mirando a los Jounin salir de la tienda con ojos azules endurecidos. Le temblaron las manos cuando abrió la puerta de la habitación trasera y se sirvió una taza de té. El té le trajo recuerdos inquietantes, pero el médico dijo que le calmaría los nervios, entonces bebió.